Buen día para todos. Vamos a empezar, faltan algunos, pero vamos a esperar a ir yendo sobre la marcha para que lleguen. Bueno, yo soy licenciado en Psicología, mi nombre es Nicolò Labia y les vengo a presentar una investigación que hicimos en colaboración con Leandro Reitman, que bueno, él no pudo asistir ahora, pero también fue parte de esta investigación, así que está bueno mencionarlo. La investigación que realizamos fueron los rasgos de la personalidad y su relación con ansiedad y con depresión. La justificación de la investigación va a estar sobre el final como en la conclusión, así que bueno, vamos primeramente, antes de entrar al apartado metodológico de la investigación, voy a mencionar brevemente de manera teórica las tres variables que giraron en torno a la investigación. La primera son los rasgos de la personalidad. Como nosotros sabemos, la personalidad fue de interés muy particular de la psicología en todo el desarrollo histórico, y en donde hubieron muchos autores que la definieron desde múltiples perspectivas. A mí me pareció muy interesante Bermúdez, que fue un autor que se encargó de alguna manera de recolectar todos estos investigadores sobre la temática y definió tres modelos para definir a la personalidad. Por un lado está el modelo internalista, por otro lado el situacionista y por otro el interaccionista. El modelo internalista propone que la conducta siempre va a estar mediada por factores personales del individuo que en cierta manera lo van a predecir, ¿sí? Que fue sobre el modelo en que se basó esta investigación. Por otro lado están los modelos situacionistas, en donde no niegan las características individuales que están presentes a la hora de realizar conductas de los seres humanos, pero se centra más en el factor situacional o contextual, ¿sí? Que el contexto de la situación va a predecir la conducta que va a realizar. Y por último tenemos los modelos interaccionistas, que de alguna manera son el tercero en discordia, que está ahí justamente en el medio diciendo que los caracteres personales y situacionales van a influir en el desarrollo de la conducta. Dentro de los modelos internalistas particularmente tenemos la división entre biofactoriales y lexicofactoriales. Brevemente, los biofactoriales van a entender a la personalidad como un modo de ajuste adaptativo frente a las exigencias o demandas orgánicas, ¿sí? Lo orgánico demanda y por ende nosotros realizamos conductas, ¿sí? En donde Eynsek, Cloninger y Alport fueron los principales exponentes, sobre todo Eynsek, muy reconocido en el campo de la personalidad, con los tres rasgos principales que eran neuroticismo, psicoticismo y extraversión. Pero nosotros nos vamos directamente a los modelos lexicofactoriales, que son los que apoyaron esta investigación, en donde propone que los rasgos de la personalidad surgen a partir y se codifican a partir de un lenguaje natural, en donde un conjunto de atributos o representaciones mentales se ordenan y de alguna manera van a dar lugar a las interacciones en la vida diaria, ¿sí? En donde Cattell, McCrae, Costa y John fueron los principales exponentes, sobre todo John, que fue el creador del inventario que se utilizó para evaluar a estos rasgos. Brevemente, claramente, ahora vamos a entrar derecho en la depresión como segunda variable. Cabe aclarar que cada vez que hable de población clínica o de depresión no estamos hablando de un trastorno, ¿sí? Para eso hay que tener un juicio clínico, claramente. Siempre hablamos de la presencia de sintomatología como podemos tener cualquiera. Dentro de la depresión tomamos derecho los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, porque la técnica utilizada se apoya en base a estos criterios, ¿sí? Y tomamos el trastorno depresivo mayor como el principal exponente de los trastornos depresivos, y decimos que se caracteriza por implicar cambios en el afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas. Dentro de eso, con remisiones interepisódicas. ¿Qué quiere decir? Se presenta por 6 meses, se ausenta, se presenta y se ausenta, con un mínimo de 2 semanas de presencia de sintomatología. Dentro de la misma no nos vamos a detener, pero estos son los síntomas principales dentro del trastorno depresivo mayor. Los más comunes son el humor depresivo, que es la tristeza o abulia, y dentro de la apatía y la anedonia como pérdida de interés o pérdida de placer en las cosas que realiza la persona, y todo el resto. Por último, la tercera variable, que es la variable de ansiedad, ¿sí? La podemos distinguir en dos tipos, la ansiedad normal y la ansiedad patológica. Ansiedad normal se entiende la ansiedad como una respuesta emocional adaptativa frente a la percepción de una situación como amenazante o potencialmente peligrosa. Por eso, siempre que nos dicen a nosotros, no te podés poner así, no te puede preocupar tanto, no le puedes tener miedo, porque claramente no depende de la situación, sino de cómo uno la perciba. Entonces, frente a esas situaciones, la ansiedad aparece ansiedad como una emoción adaptativa y desencadenamos mecanismos de defensa ante esa situación. Por un lado son fisiológicos, por otro lado psicológicos y por otro lado comportamentales.
Dentro de lo fisiológico, claramente, ¿quién no sentía ansiedad con palpitación, opresión torácica, temblor, tensión muscular, dolor de cabeza? ¿Sí? Después, dentro de lo psicológico, están en relación a las representaciones mentales que aparecen en esa situación, que pueden ser de las más diversas, que ahí ya nos vamos a detener para la ansiedad patológica. Y por último, comportamentales, que se dividen en dos: conductas evitativas o de afrontamiento. ¿Lo hago o lo evito? ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve la ansiedad patológica? Cuando decimos que es un estado emocional orientado a la percepción hipotética de una situación futura en la que existe una desmedida entre la situación real y la percepción de la misma y los miedos y preocupaciones asociados. Entonces decimos que hay una varianza de frecuencia, intensidad y persistencia. ¿Sí? La frecuencia con la que se presenta ansiedad es mucho más recurrente y sobre todo la intensidad se presenta en manera desmedida. Ahí es cuando se vuelve patológico. Una vez descritas estas tres variables de manera muy rápida, vamos a entrar de hecho a la metodología. Primero cabe aclarar que es una investigación cuantitativa de corte transversal, ¿sí? Y el objetivo general de la investigación estaba en relación a analizar cuáles son los rasgos de la personalidad que se asocian, de la personalidad normal, que se asocian a la ansiedad y la depresión. Para llevar a cabo esto, tomamos cuatro objetivos: 2 de comparación de grupo y 2 correlacionales. Los de comparación de grupo son los dos primeros, que tenían que ver con comparar estos rasgos de la personalidad en personas con y sin sintomatología, tanto de ansiedad como de depresión. Y los objetivos 3 y 4, que fueron correlacionales, era analizar la relación existente entre la sintomatología, tanto de ansiedad y depresión, con los rasgos de la personalidad. La muestra que tomamos fue una muestra de 89 personas provenientes de la población general. Dentro de esa muestra estaba, por un lado, la población clínica, compuesta por 33 de esas 89 personas, en donde el promedio de edad fue de 24 años, donde las mujeres fueron el 71% y los hombres fueron el 28%. Dentro del resto de la población, que fue la población general, se encontraba el 56 de 89 personas, en donde el promedio de edad fue de 25 años, el 62% eran mujeres y 37% eran hombres. Dentro de los instrumentos que se utilizaron, primero se confeccionó una escala de datos sociodemográficos en donde se preguntaba edad, sexo, estado civil, clase social, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Y las tres técnicas utilizadas para llevar a cabo la investigación fueron el inventario de los 5 grandes, el Big Five Inventory del señor John, adaptado a la Argentina por Castro Solano y Casullo. Para evaluar depresión tomamos el inventario de depresión de Beck, el 2. Y por último el inventario de ansiedad, rasgo y estado de Spielberg, para evaluar ansiedad, ¿sí? La escala de ansiedad rasgo. Dentro del procedimiento se utilizó una muestra piloto de 21 personas, donde se hicieron correcciones preliminares para ver si la carga de datos y la administración era correcta. Una vez que se realizó esto, se terminó de administrar las técnicas y lo primero que se hizo fue separar las poblaciones. Por un lado la clínica y por otro lado la general, y dentro de la clínica la distinción entre población clínica de ansiedad y población clínica de depresión. Para hacer esto, las personas que pertenecían a la población clínica de ansiedad tendrían que puntuar un puntaje mayor a 56 en la escala de ansiedad, rasgo y estado, y esto indicaba el 95% en la técnica, o sea que hablamos de un puntaje sumamente elevado para despejar de alguna manera algún tipo de error. Y dentro de depresión, un puntaje bruto de 20 o más, que representaba una depresión moderada en la técnica del DDI. O sea, son como datos, y bueno, ahí están investigaciones presentes que utilizaron estos parámetros para definir la sintomatología. Dentro de los resultados no me voy a detener a explicar específicamente porque, como ven, son medio complicados, y lo importante es lo que se señala en naranja, que es un p-valor del 0.01, lo que quiere decir que hubo un 1% de error, o sea, un puntaje muy, muy significativo. Ya voy a explicar qué significan los resultados en la discusión, pero lo que quiero explicar acá es que los resultados significativos se dieron en el rasgo de la personalidad: responsabilidad, neuroticismo y extraversión, en comparación de grupos, tanto en población de ansiedad y en comparación con la general, y la población de depresión en comparación con la población general. Como les digo, yo les voy a explicar esto en la discusión. En relación a los resultados correlacionales, se dio un p-valor de 0.01 en la correlación entre neuroticismo y sintomatología de ansiedad, que ya vamos a explicar,
Y por último, una correlación positiva también entre neuroticismo y sintomatología depresiva. También hubo un descubrimiento estadístico no significativo que fue el rasgo de la personalidad agradabilidad, porque fue un p-valor de 0.057, pero no deja de ser significativo, o sea, nos pasamos por 7 centésimos. Llegamos a la discusión, en donde ahora sí voy a explicar esos resultados, y lo que... Bueno, vamos a hacer rápido, un minuto. Los resultados indicaron que las personas que se presentaban en población clínica, tanto de ansiedad como de depresión, tenían una presencia significativa del rasgo de la personalidad neuroticismo en comparación con las personas de población general. ¿Qué quiere decir esto? Que personas con ansiedad y depresión poseían mayor neuroticismo que personas que no tienen esa sintomatología. Neuroticismo es el rasgo de la personalidad que predispone a desplegar aspectos negativos ante situaciones adversas. Y se comprobó también lo opuesto en términos de una ausencia significativa del rasgo de la personalidad, responsabilidad y extraversión en comparación con la población general. O sea, personas con ansiedad y depresión eran menos responsables y a su vez menos extrovertidas. Claramente, si hablamos de anedonia, abulia, apatía, miedo, preocupación, son congruentes. Ahí tienen en las investigaciones que apoyaron todo esto, estos resultados. Por último, en las discusiones de correlación, la correlación positiva y significativa entre sintomatología de ansiedad y depresión en relación al rasgo de la personalidad neuroticismo. ¿Qué quiere decir esto? A medida que suma la sintomatología de ansiedad y depresión, suma el rasgo de la personalidad neuroticismo. Apoya los resultados anteriores, ¿sí? Están las investigaciones precedentes, también en la temática, que comprueban estos resultados. Y antes de finalizar, a modo de concluir, el objetivo de esta investigación era poder elucidar que los trastornos mentales o la sintomatología grave pertenece en índices poblacionales muy elevados y que son muy comunes encontrarnos en esto en la población, y romper de alguna manera con el estigma y la discriminación que existe a la hora de abordar trastornos mentales como que es algo que no nos pertenece o no nos corresponde. Y también mejorar la calidad de vida de las personas y no normalizar vivir con ansiedad y con depresión, porque tiene un tratamiento que no es para locos ese tratamiento y que debemos atravesar para vivir mejor. Muchas gracias.